Ok, bienvenidos otra vez. Esta es una sesión muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Como lo es series, tanto geométrica, aritmética y geométrica. Aritmética se va a dividir en dos tipos, como son las series aritméticas lineales y las series aritméticas cuadráticas. Mientras que las geométricas se van a dividir en series geométricas finitas y series geométricas infinitas. Fórmulas previas que hay que saber antes de empezar con lo que es el tema de series. Son series y sumas notables que tienen una forma predefinida ya y una forma de calcular la suma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la suma de números consecutivos hasta el n, ¿no? O mejor dicho, la suma de n números consecutivos que empiezan en 1, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Se calcularía el último número de tu serie por este último número, que es el n más 1, entre 2. Son n términos también, ¿no? Suma de números pares. ¿Cómo se expresa un número par? ¿Ya? Quizás no nos estamos dando cuenta de algo acá que es muy importante, que es la forma de escribir el término enésimo, ¿eh? El término enésimo representa tu función, ¿no? La función que va a seguir esta serie. Por ejemplo, ¿cuál sería su término enésimo acá? De esta sucesión. Sucesión, no, de esta serie, perdón. Término enésimo. Disculpen. Término enésimo igual a n. ¿Ya? Desde aquí. ¿Por qué? Si reemplazamos término 1, por ejemplo, n igual a 1. Término 1 sería igual a 1, ¿no? Término 2 sería igual a n que vale 2. Y así sucesivamente. Término 3 igual a 3, ¿no? Es coincidente con los números que están acá. Este es el primer término, segundo término, tercer término. ¿Cuál sería su término enésimo de esta serie? ¿Por qué le llamo serie? Serie. O mejor dicho, tiene otro nombre que se llama sumas notables. Pero, ¿por qué serie? Porque las series, a diferencia de las sucesiones que teníamos, por ejemplo, 1, 2, 3, puntos suspensivos, coma hasta un 50, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia de las sucesiones, no? Acá es más un 1, más un 1. Todos van a ir en una razón de 1, ¿no? Pero esta es una sucesión o sucesión, una sucesión. Ya. Su razón va a ser igual a 1, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre sucesión y serie? Vamos a escribir una serie acá, ¿ya? Esta va a ser una serie. Disculpen por la letra, que tengo una buena ayuda. Entonces aquí vamos a escribir una serie. La misma, ¿ya? Puntos suspensivos más 30. Más 50, perdón. Más 50, ya. ¿Cuál sería la diferencia entre serie y sucesión? Si nos damos cuenta, la sucesión está consecutivas, números consecutivos, ¿no? Porque es la razón 1
pero están separadas por comas, ¿no? Por comas. A ti te pueden pedir, por ejemplo, hállame el término 25 de esta sucesión. Término 25. Tú tienes acá el primer término, segundo término, tercer término. Este sería el término 50, ¿no? Pero te piden el término 25. Tú necesitas hallar el término enésimo que te va a dar la función, ¿no? Te va a dar la función y vas a reemplazar el n y vas a obtener el término 25, ¿no? Si reemplazas el n 25, vas a obtener el término que va a estar en esa posición 25, que va a estar por acá más o menos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hallar en una sucesión? En una sucesión lo que puedes hallar son los términos, ¿no? Puedes hallar los términos. ¿Qué término está en tal posición, en tal posición? En cambio, una serie son sumas, ¿ya? Ya no está separado por comas, son sumas. Esa es la diferencia de una serie con una sucesión. Y acá la razón es 1 también, ¿no? Va a tener una razón. Más 1, tal como una sucesión. Lo que uno va a hallar, su término, puedes hallar su término enésimo, que es de la misma forma que una sucesión. Va a ser el mismo término enésimo que este de aquí, ¿ya? Pero la diferencia es que en las series, como son sumas, mayormente te van a pedir la suma de la serie, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta serie, por ejemplo? Sería la suma de todos los números, ¿no? La suma de todos los números de esta sucesión, ¿no? Mejor dicho. Y la suma tiene su forma también, ¿no? Va a tener una forma, una fórmula. Una fórmula tal que tú reemplaces n o algún término de aquí de esta sucesión y te va a dar la suma total, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, como habíamos dicho acá, ¿cuál sería su término enésimo? Término enésimo igual a 2n, ¿eh? Este último número que ponen acá es su término enésimo. Si reemplazamos, por ejemplo, 1, ya. 1, n igual a 1. ¿Cuánto te va a dar? 2, ¿sí o no? 2. Tenemos el primer término, 2, ¿no? El segundo término, término 2, término 1, término 2. ¿Cuánto te da? 2 por 2, 4, ¿no? Coincide, bueno, 4. El segundo término es 4. El término, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El término 5, a ver. El término 5 sería 2 por 5, ¿no? Sería 10. Sí coincide, pues término 5 es 10, ¿no? El término enésimo, ¿cuánto va a ser? Término enésimo igual a 2 por n, ¿no? 2n. Por eso se lo escribe así, 2n acá. Entonces, ¿cómo sería la suma de todo eso? ¿No? En números consecutivos, la suma se calcula como el n, que sería el último término, ¿no? O la cantidad de términos que tiene, por n más 1 sobre 2. En el caso de suma de números pares, ¿ya? Estos son números pares, si nos damos cuenta empiezan en 2 y aumentan de 2 en 2, ¿no? Hasta llegar a 2n. ¿Cómo se calcularía la suma de números pares, ¿no? Una suma de n términos. Son n términos, ¿no? Porque ya sabemos que son pares, ¿no? Ya, entonces serían el último término. Para calcular el número de términos sería el último término de esta sucesión entre 2, ¿no? Entre 2 para hallar el número de términos. Y una vez que tienes el número de términos, vas a hacer n por n más 1, nada más, ¿no? N por n más 1. Esa sería tu forma de hallar, ¿no? Ejemplo, mira, ya te digo. Tienes 2 más 4 más 6 más puntos suspensivos más 18, ya, 18 par también. Ya. ¿Qué necesitas? Necesitas el número de términos que hay acá, ¿no? Necesitas el n. Pero ya te dije que el último término es igual a 2n, ¿no? O mejor dicho, ya para no hacer esto, sabemos que el término enésimo de los números pares es 2n, ¿no? 2n. Si reemplazamos este 18 acá, vamos a obtener el n, ¿no? No, perdón. Si reemplazamos este 18 acá,
El término, no sabemos en qué posición o cuántos términos hay, ¿no? Porque eso sería 2n, cualquiera es 2n. Ya, entonces 18 sería igual a 2n, ¿no? Esa posición es la posición 1, ese sería el término 1, término 2, término 3, ¿no? Este sería el término n, ¿no? No sabemos qué término es. Van a ser n términos. Ya, entonces para hallar esto, sabemos que es 18, ¿no? 18 es igual a 2n, ¿no? Entonces despejamos el n y va a salir 9, ¿no? Entonces serían 9 términos. El n es 9. Serían 9 términos que va a tener esta sucesión. ¿Y cómo hallamos la suma? La suma de todos los números, ¿no? Desde del 2 al 18 la suma sería n por n más 1, ¿no? El n que es 9, que ya lo hemos hallado, por 9 más 1, que sería 10. Y la suma sería igual a 90, ¿no? El objetivo es que ya uno no va a estar completando todos los números y sumándolos, ¿no? Porque es algo muy complicado hacer. Entonces, es una forma práctica de resumir esto, ¿no? De hacerlo más fácil. Y también tiene muchas aplicaciones más. ¿Qué sería esto? A ver, son impares, ¿no? Suma de números impares. ¿Cómo se representa el término enésimo en un número impar? Se representa como término enésimo es igual a 2n menos 1, ¿ya? 2n menos 1. Si reemplazamos, por ejemplo, 1 sería 2 por 1 menos 1, 1, ¿no? El término 1 te da. El término 2, a ver, n igual a 2. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Ya está bien, el término 2 te da 3. Y así sucesivamente, ¿no? De igual manera, ¿cómo se halla la suma de todos? Se halla como n al cuadrado, ¿no? N al cuadrado. Ejemplo, si este último término es, a ver, vamos a ponerle más 45, ya, 45 es impar, más 45. Entonces, este 45 lo igualarías, el término enésimo es igual a 2n menos 1, ¿no? Pero este último término, vamos a reemplazar como el último término para hallar la cantidad de términos. Sería 45 es igual a 2n más 1, ¿no? 2n menos 1, perdón. Acá 46 igual a 2n. Y pasando a dividir el 2 sería 23, ¿no? El n vale 23, serían 23 números, 23 términos. ¿Cómo hallarías la suma de todo? Sería 23 al cuadrado. 23 al cuadrado. Y de ahí te sale la suma de todos, ¿no? Otro, a ver, sería la suma de números consecutivos al cuadrado, ¿eh? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Acá sí sería normal, ¿no? Sería, el último término sería n al cuadrado y serían n sumándose ahí. ¿Cómo sería la suma de todos esos términos? Sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Estas formas son muy importantes que ya uno debe aprendérselas, ¿no? Estas formas ya uno debe saberlas. Ya quizás al cubo ya es un poco más, pero no es tan complicado aprendérselo, pues, porque sería igual que la suma de consecutivos, solamente que al cuadrado, ¿no? Sería, tal vez hay alguna forma, algún artificio de que uno ya pueda aprenderlo, pueda grabárselo, ¿no? Aquí tenemos esta también que la vamos a explicar más adelante, que sería una serie geométrica. Una serie geométrica es que va a ir aumentando, pero ya no en suma, ¿no? Ya no va a ir aumentando, acá es más 2, más 2, acá es más 2, acá es más 1, ¿no? Ya no va a ir aumentando así, sino va a ir aumentando en multiplicidad por a, ¿no? A por a al cuadrado por a sería el cubo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar por un a la n. Acá va a haber un a la n menos 1. A la n menos 1 por a, ya sabemos que bases iguales los exponentes se suman, ¿no? N menos 1 más 1, n, ¿no? A la n. ¿Y cómo sería su suma? Se expresaría de esta forma, ¿no? Esto, a ver, hay
varias formas de expresarlo, ¿ya? Más adelante vamos a estudiar otra. Sumandos, claro, este también es muy importante. Este símbolo es sumatoria, ¿no? Voy a explicar un poco cómo se usa ese símbolo para que lo tengan en claro. Si tenemos, por ejemplo, sumatoria de los Ks, ¿ya? Pero que K vaya desde 1 hasta 20, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresaría esto? Sería igual a... Reemplazarías empezarías con el K igual a 1, ¿no? K igual a 1, 1, ¿no? Luego, como es sumatoria, va a ir suma, ¿no? Es una serie. Más el siguiente, ¿no? 2 vas a reemplazar acá, 2. Más 2. Más el siguiente, que sería 3, ¿no? Vas a hacer 3, ¿no? Más, así sucesivamente hasta llegar a 20. Una vez que el K valga 20, puntos suspensivos más 20. Ahí se detiene la serie. Ahí acaba la serie. ¿Ya? En este caso tenemos sumatoria de K por K más 1. Y eso sería prácticamente esta nueva propiedad que también tienen que aprenderse, ¿no? Iría reemplazando K igual a 1. A ver, 1 por 1 más 1, 2, ¿no? 1 por 2 entonces. 1 por 2. Como es sumatoria, más el siguiente, ¿no? Sería 2 por 2 más 1, 2 por 3, ¿no? 2 por 3. Más el siguiente, ¿no? Sería 3. 3 por 4. 3 por 4. Así sucesivamente, ¿no? Hasta n, ¿no? Hasta que valga n. N por n más 1, ¿no? N por n más 1. Entonces, si nos damos cuenta, son multiplicidades consecutivas, ¿no? O sea, consecutivas no, sino que este es 1 por 2, el siguiente va a ser el último que se quedó, 2 por su siguiente, ¿no? 3. El siguiente va a ser este anterior por su siguiente, por 4. Así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo sería esa serie? Sería n. eh, Primero, para saber cuántos términos tiene, sabemos que el término enésimo es el último, ¿no? El término enésimo es n por n más 1. De aquí podemos calcular, es decir, si este último término sería 50 por 51, que tengamos un ejemplo, ¿no? Así. Este 50 por 51 lo reemplazaríamos aquí, ¿no? 50 por 51. Entonces, ¿cuál sería el término enésimo? Si al ojo, porque este es más 1, ¿no? Este sería como n más 1 y este sería como n. N vale 50, ¿no? Es decir, si tienes así una serie así, este sería el n. Del último término, este sería el n, la cantidad en términos. Entonces, ¿cómo se expresa la suma total? Se expresa así, ¿no? N por n más 1 por n más 2 sobre 3, ¿no? Y el n vale 50, sería 50 por 51 por 52 entre 3. Y por último tenemos también la suma de 3 consecutivos, ¿no? Veamos bien la forma, cómo es, ¿no? Este ya no está usado, pero ya, de todas maneras, ¿no? La suma se escribía así, ¿no? De esta forma. Ahora sí vamos a ver lo que son series aritméticas. Una serie lineal aritmética. ¿Ya? ¿Qué es una serie lineal o aritmética? Lineal, mejor dicho. Vamos a estudiar las lineales acá. Es una adición indicada de los términos de una sucesión lineal o aritmética. Ya, como ya lo explicamos, es una serie. Una serie es una suma, ¿no? Una suma de términos. Pero, ¿qué le hace llamarse lineal? Lineal es porque su razón solamente va a estar... Su razón va a salir en la primera línea nomás, ¿no? Esta es la primera línea. Sabemos que hay series o sucesiones en que acá va a haber, esto va a ser más un m, más un n, más un r, ¿no? Y su razón recién va a estar en la segunda fila, ¿no? Por acá va a estar su razón recién, en la segunda fila, ¿eh? Estos son filas, estos son columnas. Eh, Como es lineal, se llama porque está en la primera fila, ¿no? Su razón.
¿Cómo calculamos el término enésimo acá? Hacemos una línea, ¿no? Ya sabemos esto. Retrocedemos un R, una razón, y hallamos el término cero acá, ¿no? Término cero. Este quiere el nombre de serie ya que sus términos se están sumando. Eso ya lo hemos explicado. Recordar que el término enésimo en una progresión aritmética lineal se halla de la siguiente forma, ¿no? Término enésimo es igual a la razón por n, que es lo que queremos, ¿no? Más el término sub cero, ¿no? El término sub cero es este de acá, el que te va a salir atrás del T1. Atrás del primer término de tu sucesión, ¿no? Entonces ya lo hemos estudiado en un video anterior. Pueden revisar el video. Y para hallar la suma de dicha serie, ¿no? La suma de términos de dicha serie, de esta serie. ¿Cómo se calcula? La suma de términos, si es que es lineal, ¿no? Estamos hablando de lineales, ¿no? En las cuadráticas no hagas esto. En las cuadráticas no se cumple esto, ¿no? Las cuadráticas vamos a estudiarlo después. ¿Cómo sería la suma de una sucesión lineal? Se hallaría primer término. Este es el primer, ojo, este es el primer término, no es el término cero. El término cero es para hallar la ecuación, ¿no? De n. La ecuación en n. Ahora sí, término 1 más tu término enésimo, ¿ya? Tu término enésimo sería el último término, ¿no? Sería el último término. Por la cantidad de términos, que sería n, ¿no? La cantidad de términos que va a haber en esta serie, entre 2, ¿no? Vamos a ver un ejemplo después, para que se entienda mejor una aplicación de esto. Primer término, último término, tn, y n es el número de términos. Vamos a ver un ejemplo acá. Ya. Si hallar el valor de la siguiente serie, tenemos que empieza en 4, de ahí sigue 7, de ahí sigue 10, de ahí sigue 13, hasta 58, 61. El último término es 61, ¿ya? Como vemos, el último término es 61, que sería el término enésimo, ¿no? Para hallar la cantidad de términos, se le igualaría este 61 a la fórmula que te sale en término enésimo. Ya, entonces, como vemos, va aumentando de 3 en 3, ¿no? La razón es 3. Sería lineal, ¿no? Sería una serie lineal. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una línea acá y retrocedemos una razón, ¿no? 4 menos 3, 1. Y este sería tu término cero, ¿no? El 1. Y este sería tu razón. El término 1 es 4, ¿no? El término 1 es este de acá, el primer término de tu serie. Ese es término 0. Acuérdate, no se confundan, porque a veces tú también te puedes confundir. Como has retrocedido 1, en la fórmula de la suma, como es término 1, dices, ah, no, este es el 1, este es el primer término, y lo reemplazas acá. No, este no es el primer término, este es el término 0. Este término 0 lo usas para hallar la fórmula del término enésimo, ¿ya? Primero tenemos que analizar acá qué es lo que queremos, ¿no? Porque para hallar la suma, hallar el valor de la siguiente serie, que es la suma, necesitamos el número de términos, ¿no? Pero nosotros nos dan solamente una serie que termina en 61, empieza en 4, termina en 61, pero no sabemos cuántos términos hay, ¿no? Dices, ¿cuántos términos hay de 4 a 61 que aumenta de 3 en 3? Ya, para hacer eso necesitamos la fórmula del término enésimo, ¿ya? Eso lo vamos a calcular, como ya hemos estudiado antes. Término enésimo, ¿no? Término enésimo es igual a la razón por el n más el término sub cero. Esto no es así, ¿no? Es como término enésimo es igual a un a por un n más b, ¿no? Donde el a vale r, la razón, y el b vale término sub cero. Ya. La razón es 3, como ya lo hemos dicho, ¿no? La razón es 3, el término sub cero es 1, y reemplazamos nomás, ¿no? 3n más 1. El término enésimo sería
Queremos hallar cuántos términos hay, ¿no? Entonces usamos el último término, 61. 61 lo igualamos a la fórmula del término enésimo, 3n más 1. Pasamos a restar, queda 60 igual a 3n, ¿no? Y luego pasamos a dividir el 3. Te queda n igual a 20. Si n es igual a 20 son 20 términos que tiene, ¿no? Entonces esa serie va a tener 20 términos. Ahora sí podemos hallar la suma. La suma sería el primer término, que sería 4, más el término enésimo, que es el último término, ¿no? El término 20, mejor dicho. El término 20, porque n vale 20. Este sería 20. El término 20 es 61. 4 más 61, 65, ¿no? 65 entre 2 por 20. Ya se va a mitad, se va, queda 10. Y acá 65, ¿no? 65 por 10, 650. Ya se ha hallado la suma. Esa sería una aplicación de serie aritmética lineal. Ahora vamos a estudiar la serie aritmética cuadrática. Como ya habíamos visto antes, primero tenemos que saber qué es una sucesión cuadrática, ¿no? Sucesión cuadrática. Sucesión, ya te hemos dicho que sucesión es que están separados por comas, ¿no? La sucesión están separados por comas. No son sumas, son comas, ¿ya? Es una sucesión, números. Entonces, ¿por qué se llama cuadrática? Porque la razón va a estar en la segunda fila, ¿ya? Acá va a ir aumentando un b sub... ya, esto no es... Vamos a borrar acá. Este va a ser la línea acá que va a ir, ¿no? Nuestra sucesión empieza aquí, ¿eh? De A sub 1 a A sub 2 va a haber un B sub 1. Un B sub 1. De A sub 2 a A sub 3 va a haber un B sub 2, un B sub 3, así sucesivamente. Pero de B sub 1 a B sub 2 va a haber una razón, ¿no? La razón que está en la segunda fila. Ya. ¿Cómo llamamos el término enésimo de esta sucesión, ¿no? Sucesión cuadrática, el término enésimo. Queremos la fórmula, ¿no? Es muy importante. Tiene la siguiente fórmula: an al cuadrado más bn más c. Donde a, ¿qué va a valer? La razón entre 2. El b, ¿qué va a ser? Va a ser b sub 0, que es este de aquí, ¿no? B sub 0, puedes llamarlo B sub 0, puedes llamarlo M sub 0 también, acá lo han llamado M sub 0. Puedes llamarlo M sub 0, pero es un sub 0 ya. Y este va a estar restando, ¿no? A este de acá. Y ahí haríamos el A sub 0 también, que sería el C, ¿no? El C vale sub 0. Entonces ya tenemos estos tres que tenemos que reemplazarlo acá en la ecuación, ¿no? Y el n es uno que queda libre, ¿no? El n, tú reemplazas cualquier valor en el n y te tiene que dar ese término. Ya. Así se hallaría la fórmula del término enésimo, ¿no? Tenemos una línea acá, tendremos que hallar el t sub 0, el m sub 0, la razón, ¿no? Y el término enésimo sería este acá, donde a es igual a r sub 0. R, la razón entre 2, acuérdate siempre, la razón entre 2. Ya. La razón entre 2. Este de aquí va a ser este término de acá, el segundo término, menos el a, ¿no? Menos el a, que es la razón entre 2 también. Es la razón entre 2. Mejor sería así, ¿no? M sub 0 menos R entre 2. Este menos este entre 2, ¿ya? Y el C sería T sub 0. Este queda libre, ¿no? Ya. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula una sucesión. Esta es una sucesión separada por comas, ¿ven? Una sucesión, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica, ¿no? la fórmula aquí. Calcule el vigésimo término en la siguiente sucesión. Vigésimo viene de 20, ¿ya? Vigésimo, 20. O sea, nos piden el término 20. Aquí no tenemos un número final, ¿no? No tenemos un número final. Pero no tenemos un número final, pero nos piden el término 20, ¿no? O sea, el n va a ser 20, ¿no?
Para nuestros cálculos el n va a ser 20. Va a haber 20 números, ¿no? Ya, entonces tenemos que calcular primero el término enésimo, ¿no? ¿Por qué tenemos que calcular el término enésimo? Para saber qué valor va a estar en esa posición 20, ¿no? No sabemos qué valor va a estar en esa posición 20, en término 20. Ya, entonces vamos a completar. Acá va a ser más 9, más 13, más 17. Luego de 9 a 13 va a ser 4, ¿no? De 13 a 17, 4. Ah, ya sabemos, la razón es 4. Entonces retrocedemos, ¿no? Vamos a hacer nuestra línea acá. Esta línea siempre es ser. Ya. 9 menos 4, 5, ¿no? Ya tenemos el m sub 0 que vale 5. Y 7 menos 5, 2, ¿no? Ya tenemos el t sub 0 que vale 2. Y este de acá es la razón, ¿no? Razón igual a 4. Ya, entonces habíamos dicho que el término enésimo es a al cuadrado más b n más c, ¿no? Tiene una forma cuadrática. Esta es la forma cuadrática. Donde el a es... ¿El a qué va a ser? El a es la razón entre 2, ¿no? Habíamos dicho. Esta razón que es 4 entre 2. El a vale 2. Entonces reemplazamos acá. El a vale 2. El b, ¿qué sería? Habíamos dicho que era este menos este, ¿no? Menos este entre 2, perdón. Este menos este entre 2. O mejor dicho, m sub 0 menos a, ¿no? El a que habíamos calculado que es r entre 2, ¿no? El m sub 0 que es 5 menos el a que vale 2, ¿no? Menos 2, 3. El b reemplazas el 3 acá. Y para el c es el término sub 0 nomás, ¿no? Que queda libre. Término sub 0. Más un 2. Entonces ya tenemos el término enésimo, ¿no? Que es 2n cuadrado más 3n más 2. Y podemos reemplazar el 20 en el n, ¿ya? Para un n20 reemplazamos y calculamos el término que va a estar en la posición 20, ¿no? Que es 862. O sea, nos damos cuenta que mira, llegamos a 862 acá en el último término, ¿eh? Solamente con la fórmula. ¿Es lo importante que es la fórmula? Es muy importante saber la fórmula del término enésimo. Es lo que nos piden, ¿no? Calcula el 20º término de la siguiente sucesión. Y ya lo hemos calculado. Pero ahora hemos visto sucesiones, ¿no? Hemos visto sucesión geométrica. Perdón, sucesión aritmética cuadrática hemos visto, separado por coma. Pero no hemos visto qué es una serie aritmética cuadrática, ¿no? Una serie aritmética cuadrática. Habíamos visto la serie aritmética lineal, ¿no? Y teníamos su fórmula de la suma. Pero ahora, ¿cómo se expresa una serie aritmética cuadrática? Serían los términos de la sucesión aritmética cuadrática que ya hemos visto anteriormente, separado por coma, pero sumándose ahora, ¿no? Ya no va a estar separado por coma, sino ahora van a estar sumándose los términos. Veamos el siguiente ejemplo. Ya, aquí vemos una serie, perdón. ¿Cómo nos damos cuenta que esta serie es cuadrática, no? Porque vamos a... Si hacemos esto, ¿no? Vamos a ver que en el segundo nivel va a estar la razón, ¿no? ¿Cuánto sería? Ahora vamos a calcularlo. 4, acá sería más 21, ¿no? Más 21. Acá cuánto sería? 64 menos 25. 39, ¿no? Más 39. Más 39. 121, 64. 57, ¿no? Más 57. Y así suspensivo, ¿no? De 21 a 39, ¿cuánto hay? 18, ¿no? Más 18. Más 18. De 39 a 57, a ver. 57 menos 39, más 18 también, pues. Más 18. Entonces ya ahí nos damos cuenta que esto va a ser más 18 también, ¿no? Nos damos cuenta que la serie es cuadrática, ¿no? Esta va a ser la razón. Ojo que todavía no estamos calculando el término enésimo, ¿ya? ¿Cómo calculamos el término enésimo?
Como ya lo hemos visto, tenemos que hacer una línea acá, ¿no? Esto siempre se hace. Restamos 18, acá a ver un más 18. Esto sería 21 menos 18. 19, 20, 20 más 3, ¿no? Acá va a haber un más 3. Y por último restamos 4 menos 3 sería 1, ¿no? Acá va a estar un 1. Cosa que 1 más 3 te da 4. Ya, entonces ahora sí ponemos nuestras... Vamos a definir, ¿no? Este es término sub 0. Este de acá va a ser el m sub 0, ¿no? M sub 0. Y este de aquí es la razón. ¿Cómo calculamos el término enésimo ya? A ver, sería la razón entre 2, ¿no? Ya tenemos las fórmulas atrás, ¿no? La sería la razón entre 2, ¿no? Un ratito, por favor. Bueno, seguimos, a ver, disculpen la interrupción. Ya, y la sería la razón entre 2, ¿no? Ese sería la. La razón, ¿cuánto vale? 18, ¿no? 18 entre 2, 9, ¿no? Ese sería 9. Ese sería 9. ¿El B cómo sería? El B sería el m sub 0 menos la razón entre 2, que es A, ¿no? Es la. ¿Cuánto sería esto? M sub 0 vale 3. 3 menos el A, que vale 9, ¿no? 3 menos el 9 sería menos 6, ¿no? Menos 6. Que está aquí, pues el B vale menos 6, el A vale 9. Y por último el término sub 0, que vale 1, ¿no? Término sub 0. Entonces ya tenemos el término enésimo ya. Es el primer paso que estamos dando, ¿ah? Para calcular la suma, que es lo que a uno nos pide en una serie, si nos estamos dando cuenta, es la suma de los términos. ¿Ya? Por algo te dan el más. Todo esto representa una suma, ¿ya? Nosotros nos van a pedir el valor de la serie. ¿Cuánto es el valor de esta serie? ¿Cuánto es la suma de todos los términos, ¿no? Desde 4 hasta 89.401. Tengo que calcularlo. Ya. Una vez que tenemos calculado el término enésimo, que es muy importante, ahora, ¿cómo hallamos la suma de una serie aritmética cuadrática, no? La suma, güey. Simplemente usaremos la forma para el término enésimo ya hallado, que es este, y separaremos los n cuadrados, el término n, ¿no? Y el término independiente de la ecuación. Y seguidamente aplicaremos las fórmulas que se muestran en el comienzo de este PowerPoint. Las fórmulas ya vistas, que son estas, ¿no? Suma de números consecutivos, suma de cuadrados, suma de impares, dependiendo, ¿no? Pero mayormente, como son una ecuación cuadrática, vamos a usar, tenemos los n's al cuadrado, entonces usaremos la suma de números al cuadrado, que ya sabemos que la suma sería n por n más 1 más 2n más 1 sobre 6. Y acá tenemos los n's, ¿no? Que van a ser la suma de los números. Reemplazamos 1, 1. Reemplazamos 2 más 2. Reemplazamos 3 más 3, ¿no? Va a ser números consecutivos hasta un n. Entonces, ¿cómo se daría la suma? Sería n por n más 1 sobre 2. Para n igual a 100. Ya.
¿Cómo nos damos cuenta que son 100 términos? ¿Ya? Para n igual a 100. ¿Cómo nos damos cuenta que este 89.401 es el término 100? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Reemplazándolo como este como término enésimo, ¿no? Ya habíamos hecho eso. Entonces este 89.401 lo vamos a igualar a 9n cuadrado menos 6n más 1, ¿no? Entonces tenemos que buscar un n tal que sea igual a esto, ¿ya? Vamos a pasar a restar el 1 para que nos quede más simple. 89.401 igual a 9n cuadrado menos 6n. ¿Cuánto debe valer el n así más o menos? Pues al ojo, ¿ya? Como se dice al ojo, ¿no? Para que nos dé más o menos este valor. 89.401. El n yo creo que debe valer si ponemos 10 al cuadrado, 100, ¿no? 100 por 9, 900. 900 menos algo sería 800 algo, 700 algo. Está muy alejado, ¿no? De ahí vamos a probar. Siempre tenemos que empezar así con los números más grandes, ¿ya? El número más grande de dos cifras es claro, de una cifra sería 10, ¿no? Ahora vamos con dos cifras. El número más grande de dos cifras sería 99, ¿no? Pero uno más ya sería 100, ¿no? Vamos a probar con los mayores. 100. Ahora vamos a probar con 100. A ver, si con 100 se pasa, tenemos que probar con 90, sí, 90 en ese rango. Porque desarrollarlo esto como un método de aspa simple, empezamos a rezar acá. Creo que va a ser un poco complicado, mejor es tabular. Tabular se le llama dar valores, ¿no? Vamos a darle 100, a ver, 100 al cuadrado sería, si es 100, sería dos ceros. Al cuadrado se le aumentaría dos ceros más, ¿ya? Así nomás se calcula. Entonces ya tenemos 100.000. Acá es un número de cuántas cifras, uno, 2, 3, 4, 5 cifras, ¿no? Acá tenemos un número de cuánto, uno, 2, 3, 4, 5 cifras también. Ya. Una vez que tenemos calculado ese número de 5 cifras, si lo multiplicamos por 9, quedaría 900.000, ¿no? Ya se acerca mucho este valor, ya. Este es 900.000 menos algo, ¿ya? Ese sería 900... Perdón, 90.000. 90.000. 90.000 es un poquito mayor que esto, ¿no? Entonces, ya esto sería 90.000 menos 6 veces. Tiene que cumplir, pues, ya, yo lo he calculado. Menos 6%, ¿no? Que sería 600. Tiene que ser igual a... Este es 0, pues, porque pasaba a restar el 1. Entonces, ya, así cumple, pues, porque 89.400 más 600 serían 90.000, ¿no? Ya, está bien. Siga con 100, pues. No, ya no creo que sean tan complicados de así dejarles que para este número calculen su... Mayormente les deben decir, ¿no? Para un término 100 ya. Para el término 100, eh, o calcula la serie, la suma de los números de la serie es el número, hasta el término 100.
Ya, para n igual a 100, ¿ya? Ya que son 100 términos, ya no vamos a usar la fórmula que para la lineal, ¿no? Que ¿cómo se llama la suma de la lineal? Era el término 1 más el término enésimo, que es el último término, entre 2, creo, ¿no? Por el n, que es el número de términos. Esta fórmula ya no es apta para esta, ya, porque es una cuadrática. Entonces, lo que haríamos es una suma. Haríamos una sumatoria, ¿ya? Le aplicamos una sumatoria a la fórmula del término enésimo. Es lo que debemos hacer. Esta sumatoria va a entrar a cada uno de ellos, ¿ya? Va a entrar a cada uno de ellos. La sumatoria entra a cada uno de los términos de la ecuación, incluido el 1, ¿ya? Incluido este 1. Va a quedar sumatoria de 1 a 100 de este 1. Es por eso que se convierte en 100 el 1, ¿no? El 1 se convierte en 100, debido a que ese 1 está sumado 100 veces. Entonces acá va a quedar sumatoria de 9n cuadrado menos sumatoria, acá también, ¿no? Desde n igual a 1 hasta 100, más sumatoria desde n igual a 1 hasta 100, ¿no? 1 sumado 100 veces sería 100, ¿no? Acá queda 100. Acá la sumatoria, el 6 puede salir. El 6 puede salir de la sumatoria y simplemente la sumatoria le está afectando al n. Y acá el 9 también puede salir, ¿no? El 9 sale y la sumatoria simplemente le afecta al n cuadrado. Vamos a borrar todo esto. Entonces tenemos sumatorias de números del 1 al 100, pero elevados al cuadrado, ¿no? Entonces del 1 al 100 elevados al cuadrado. Ya sabemos cuántos términos hay, serían 100 términos, ¿no? El n vale 100. Entonces reemplazaríamos esta fórmula para n igual a 100, ¿no? Sería 9 por 100 por 100 más 1, que sería 101, por 2 veces 100, que sería 200, más 1, 201, ¿no? Entre 6, todo, entre 6. Ahora menos 6 veces sumatoria de 1 a 100 de n, ¿no? Que sería, como son 100 términos, ya sabemos que el n vale 100, ¿no? 100 por 100 más 1, que sería 101 entre 2. Ya acá había un error, ¿no? N por n más 1. Acá han puesto n por n menos 1. Ya, acá había un error, sería 101. Porque ¿cómo se calcula la suma de los números consecutivos? Se calcula como n por n más 1 sobre 2. No se calcula como n por n menos 1 sobre 2, ¿no? Sería 101 más 100. Y desarrollando todo eso, vamos a suponer que estaba bien, ya sería esto, ¿no? Sería este es el resultado, sumando todo. Esa sería la forma correcta de calcular, de hallar la suma de una serie cuadrática, ¿ya? Es lo complicado de una serie aritmética cuadrática. O sea, si tiene un examen te viene así, ya sabes que va a ser cuadrática y es serie, automáticamente tienes que pensar que vas a hacer esto. Y tú tómate tu tiempo, pues, ¿no? Es decir, si estás en un examen y te falta poquito tiempo y te faltan algunas preguntas más, si ves que es cuadrática y es serie, con más, dices, la voy a tener que hacer todo esto. Ya. Si es que tienes práctica, lo vas a hacer rápido, ¿no? Ya sabes, ya. N cuadrado sería. Ya tienes el número de términos, simplemente reemplazarías nomás, ¿no? De frente ya. Este sería 100, para n cuadrado sería 100 por 100 más 1 por 2 veces 100 más 1, entre 6. Ya, este sería, simplemente quedaría para el n ahora. El n sería la suma de consecutivos, ¿no? 100 por 100 más 1 sobre 2. Ya está. Y más este 1, si fuera por ejemplo un 2, sumatoria de n igual a 1 hasta 100, ¿no? Es decir, sería 2 sumado 100 veces, sería 2 por 100 ahora, ¿ya? Ya no sería
100 solamente sería 200 ahora. Si fueras más 6, sería 6 por 100, ¿no? Sería 600 ahora. Eso tienes que ver también. El término independiente no queda simplemente uno, ¿ya? Ese sería un grave error. Esa sería la forma correcta de desarrollar una cuadrática. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla una serie geométrica, ¿ya? Una serie geométrica se divide en serie geométrica finita e infinita. Vamos a ver la finita. Una serie geométrica finita sería una serie con una cantidad limitada de términos. Por ello, la suma de dicha serie debemos aplicar esta fórmula, ¿no? En sí hay dos fórmulas para la suma. Dependiendo de lo que te den, pues puedes aplicar las dos. Ya, acá tenemos un claro ejemplo de cómo es una serie geométrica finita, finita porque va a tener un final, ¿ya? Va a haber un número enésimo al final. Ya, acá vamos a darnos cuenta que va a ser por R, ¿no? Por R. Ya no se suma ya no va a haber sumas. Ahora va a ser multiplicaciones ya. Este por R, el siguiente va a ser por R cuadrado, ¿no? Así consecutivamente. El último término sería A por R a la n menos 1. Así se calcularía el último término, ojo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque para el término 1 sería R a la 0, ¿no? Acá hay un 1, sería R a la 0. Para el término 2 sería R a la 1, sería 1 menos, ¿no? Que el término. Para el término 3 sería R al cuadrado. Entonces para el término N sería N a la menos 1, ¿no? 1 menos que el término. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Como podemos notar ahora en la serie geométrica, la razón es la misma, pero se va multiplicando el siguiente término. La razón viene a ser la misma, sino que se va multiplicando, ¿no? El siguiente término es la multiplicación de este por R. Este va a ser este por R, ¿no? Así sucesivamente. ¿Cómo se calcula la suma? La suma se calcularía el primer término, que sería A, el primer término, por 1 menos la razón. Imaginemos que la razón sea 2 acá, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Sería 2 elevado a la n, ¿ya? El número de términos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más adelante, ya de esto, para que lo tengan en claro. Elevado al número de términos que va a tener la serie entre 1 menos la razón, ¿ya? La razón geométrica, claro, esa sería la misma fórmula, ¿ya? Solamente que acá le he puesto A porque en esta serie A es el primer término, ¿no? Pero en sí sería el término 1. El término 1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Sería lo mismo prácticamente. Pero esa es otra forma de poner, ¿no? La suma. Sería el término enésimo, el último término, ¿ya? El último término por Q. Ahora le han puesto Q como en la razón geométrica, ¿no? Pero puede ser R también. R menos el T1, que sería el término 1, ¿ya? O sea, el último término por la razón y menos el primer término entre la razón menos 1. Entre la razón menos 1. ¿Ya? Así se calcularía. La suma también, es otra manera. Acá dice, el término enésimo de una serie geométrica se halla como término 1, ¿ya? Por la razón elevada a la n menos 1. El término 1, porque el término 1, si es A, acá se va a repetir, ¿no? A. Ese es el último término. A por R a la n menos 1. Término enésimo igual a término 1 por R menos 1. Es importante, ¿eh? Así se calcula el término enésimo en una serie geométrica. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Y acá dice, calcular el valor de la siguiente serie, ¿no?
S igual a 3 más 6 más 12 más 24 más puntos suspensivos hasta el término enésimo. Entonces, si nos damos cuenta, esto va a ir multiplicándose de 2 en 2, ¿no? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, hasta llegar a 1536, que sería el término enésimo. Acá nos damos cuenta de que la razón, acá lo ponen la razón como Q, ¿ya? Q igual a 2. La suma sería el término, como nos dan el término, el último término, el término enésimo, nos conviene usar esta fórmula, ¿ya? Ya que, ¿por qué nos conviene usar esta fórmula? Porque tenemos la razón, tenemos cuánto es la razón, tenemos el término enésimo, que es el último, tenemos el término 1 y tenemos el Q menos 1, ¿no? Por lo tanto, podemos hallar la suma fácilmente. Esta fórmula puedes usarla cuando no conoces el número de términos. No conoces el n, ¿no? No sabes cuánto es el n. Tú sabes que el último término es este, pero no sabes cuál es el n. ¿Cuántos términos hay? ¿No? Pero sí conoces el primer y último término. El primer y último término. 22, 36 y 3. Y además la razón, ¿no? La razón que es 2. Entonces la suma sería fácil de hallarla. Simplemente reemplazamos 1536 por la razón que es 2 menos 3, el primer término. Entre la razón que es 2 menos 1. Y sale 3069. ¿Cuántos términos tiene? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? Ahora, para hallar cuántos términos tiene, tenemos que poner la fórmula del término enésimo, ¿no? La fórmula del término enésimo habíamos dicho que era término 1 por la razón a la n menos 1, ¿no? Entonces, término 1 que vale 3 por la razón que vale 2 elevado a la n menos 1. Acá debería haber un por. 3 por 2 a la n menos 1. Entonces, una vez calculado el término enésimo, que ya lo tenemos, no lo he escrito acá, que sería 3 por 2 a la n menos 1. Vamos a reemplazar ahora el último término, ¿no? Para hallar cuántos términos hay. Esto lo vamos a igualar a 1536. Pasamos a dividir el 3, sería 1536 entre 3, 512. 512 es igual a 2 a la n menos 1. Entonces, 512 es 2 a la novena, ¿no? Simplemente sería tabular nomás, no habría otra forma de hacerlo, ¿eh? Sería tabular o buscar, ¿no? Con qué n te puede salir 512. 2 elevado a la, 2 elevado a la cuarta. A ver, son términos que ya debemos saber, ¿no? Se debe uno aprenderlas, ¿eh? Por ejemplo, 2 a la 10 es un número que ya uno debe saberlo automáticamente. 2 a la 10 sería 1024. Estas son potencias que son indispensables que uno las sepa ya automáticamente, pero te va a servir bastante para calcular estos valores, por ejemplo, ¿ya? N. Si 2 a la 10 es 1024, 2 a la novena sería... 2 a la 10 es 2 a la novena por 12, ¿no? Por 2. 2 a la novena por 2 sería 2 a la 10, igual a 1024. Entonces 2 a la novena, ¿cuánto sería? Sería 1024 entre 2, ¿no? Que 1024 entre 2 es 512. Entonces 2 a la novena, 2 a la novena es igual a 512, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser n? 10, ¿no? 10 para que 2 a la novena sea igual a 512. O también 512 igual a 2 a la novena. Y acá tenemos, como son bases iguales, los exponentes van a ser iguales, ¿no? Es una igualdad. 9 va a ser igual a n menos 1, el 1 va a pasar a sumar y hallamos el n igual a 10. Como también puedes reemplazarlo acá de frente, ¿no? N igual a 10. Entonces serían 10 términos, ¿no? ¿Cuántos términos van a haber? Va a ser hasta el término 10. N igual a 10. Y por último, para terminar, tenemos lo que es una serie geométrica infinita, decreciente.
infinita o decreciente se le llama. No, perdón, es infinita, pero vamos a estudiar la decreciente, ¿ya? Porque la decreciente es la más importante. Eh, Decreciente, convergente, también se le llama convergente porque va a converger a un número. No se va a ir al infinito, sino que no se va a ir, no significa que la suma, o sea, la suma sí se va a estar yendo al infinito, ¿ya? Por ejemplo acá, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, puntos suspensivos hasta el infinito. Pero esta suma va a converger a un número, va a llegar a ser un número, no es que va a ser la suma infinita. ¿Está bien? Para que se dé eso, la razón debe estar entre 0 y 1. La razón debe estar entre 0 y 1. Es indispensable eso, ¿ya? Por ejemplo, para que esté entre 0 y 1, la razón puede ser un medio, tiene que ser fraccionario de 1, ¿ya? Puede ser un cuarto, un octavo, un quinto, pero la razón no puede ser 2, ¿ya? La razón no puede ser 5, la razón no puede ser 6, no puede ser mayor que 1, ¿ya? Entonces, para hallar la suma de dicha serie debemos aplicar esta fórmula, ¿eh? Esta es la fórmula más clásica para hallar. Cuando no nos dan un límite, la serie geométrica es una cantidad ilimitada de términos. Nos dan, mayormente se escriben puntos suspensivos. 3 puntos suspensivos significa que se va hasta el infinito, ¿ya? No tiene límite. Se va a calcular como el primer término entre 1 menos la razón. Ya. Ejemplo aquí, ¿no? 1 por un medio, ¿no? 1 por un medio te da un medio. Un medio por un medio se multiplica nomás de frente, ¿no? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 abajo. Un cuarto. Un cuarto por un medio, un octavo, ¿no? Entonces cumple, ¿no? La razón es menor que 1. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar, y es infinito encima, es infinito. Vamos a aplicar esta fórmula de frente, ¿eh? Suma va a ser igual a el primer término que es 1 entre 1 menos la razón que es un medio. La razón que es un medio. Y nos da 1 entre un medio, ¿no? ¿Cómo se calcula 1 entre un medio? Eso ya lo hemos visto también. 1 se pone 1 entre 1, ¿no? Y el denominador es un medio. Acuérdate que este grande significa que esto va a ser uno solo, ¿no? Esto va a ser en el denominador, un medio. Ahora sí, aplicamos extremos y medios. Extremos y medios. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Entre 1 por 1, 1. Igual a 2. Así se calcula eso. Acá vemos otro ejemplo. Ya la suma es igual al primer término entre 1 menos la razón. Acá también vemos que la razón es un medio. 16 por un medio sería 16 entre 2, 8, ¿no? 8 por un medio, 8 entre 2, 4. 4 por un medio sería un 4 entre 2, ¿no? 2. Y 3 puntos suspensivos significa que es infinito. Calcularíamos para la suma de esta serie, sería el primer término que es 16 entre 1 menos la razón que es un medio, ¿no? Quedaría 16 entre un medio. 16 entre un medio, abajo del 16 va a haber un 1. Entre un medio. Entonces extremos y medios, 16 por 2, 16 por 2, entre 1 por 1. Los medios van abajo, ¿ya? Los medios van abajo en el denominador. 16 por 2, 32. Y esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, ahí acabaríamos con el tema de series. En el siguiente capítulo vamos a ver problemas. Una serie de problemas que un poco complicados, requieren su análisis. Bueno, cuídense muchachos. Hasta pronto.